Hola a todos. ¿Se escucha bien? Sí, ¿me pueden escuchar bien? Por favor, hagan que sí con la cabeza. Bienvenidos a todos a la serie 2021-2022. Soy Sun Juan Kim, la presentadora y moderadora de este webinario. Para seguir con las directrices, les cuento que tenemos canales de traducción en la parte de abajo, así que todos pueden acceder para acceder a la interpretación simultánea en cada idioma. El chat solo se utilizará para hacer preguntas sobre el seminario. Los micrófonos van a estar muteados sobre las sesiones. Va a haber 5 minutos al final de las presentaciones para hacer preguntas a las oradoras. Tenemos las las presentaciones de las oradoras que van a hablar sobre la defensa en la primera infancia. Las 3 especialistas van a hablar sobre la defensa de la primera infancia. En primer momento tenemos a Rajkumari Michaels, que es una profesional de los derechos humanos que tiene más de 15 años de experiencia en diversos aspectos en esta área. Trabajó en educación, investigación, monitoreo y capacitación de la defensa de los derechos humanos. Ha trabajado en estrecha colaboración con niños y educadores en India en el primer nivel preprimario hasta el secundario. En febrero de 2021 se unió a RTE y anteriormente había trabajado con organizaciones internacionales. Giovanna, um, Continuamos con Giovanna Modé, es la coordinadora de política de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, una red regional con sede en San Pablo. Participó activamente con el proceso de incidencia de la sociedad civil hasta la adopción de los ODS en las Naciones Unidas y más recientemente en el seguimiento e implementación en Latinoamérica y el Caribe. Tiene una maestría y un doctorado en Sociología de la Educación de la Universidad de San Pablo y está investigando el tema de la educación y los derechos humanos, en especial la migración internacional. Por último, presentamos a Mercedes, la presidenta mundial de OMEP. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de la maestría en Educación Infantil de la Universidad de Buenos Aires y del programa regional de capacitación en planificación y gestión de políticas educativas de la Oficina para Latinoamérica. También es miembro electo del grupo de coordinación de la consulta colectiva de ONG sobre Educación 2030. Estas son nuestras 3 oradoras del día de hoy. Ahora Mercedes va a comenzar. Hola a todos. De parte de la presidencia de OMEP, me
estoy muy contenta de comenzar con esta serie. Desde su formación en 1948, OMEP ha trabajado para la realización de los derechos del niño hasta la edad de 8 años. Nuestra acción se centra en la educación porque entendemos que es un derecho humano y una herramienta para la realización de otros derechos. OMEC ha centrado su derecho en la primera infancia porque es el momento central en el desarrollo de todo ser humano y porque es un mandato ético cuidar de las nuevas generaciones. Entendemos que la primera infancia y el cuidado en la primera infancia tiene una importancia crítica para el desarrollo holístico de cada niño y de cada niña, para asegurar una base sólida para su bienestar. Cada niño tiene el potencial de ser ciudadanos responsables y comprometidos para crear un mundo sostenible y realizar sus propias vidas y la de sus comunidades. Para asegurar las políticas de la EPI se requieren acciones, acciones políticas, que es lo que realiza la OMEP. Por acciones políticas entendemos el proceso de influenciar las políticas públicas en los sistemas políticos, económicos y educativos para proteger los derechos a la AEPI y, en consecuencia, al desarrollo de los niños. Esto significa acercarnos a los políticos y hacedores de legislación, hacer campañas en los medios, hacer publicaciones, seminarios. La construcción de la acción política tiene que ver con un desarrollo de guías y políticas que nos ayuden a llevarlas a cabo. Estos marcos de trabajo nos permiten formar grupos que nos permitan abordar estos temas y llevarlos a la acción en un nivel regional, nacional e internacional. Un trabajo muy importante es el que hacemos en el sistema de las Naciones Unidas. OMEP ha trabajado muy cercanamente con UNESCO y con esta alianza tan importante construimos redes con el resto de las Naciones Unidas y por eso OMEP se reconoce por ECOSOC con el estado de comité consultivo. En el momento, una acción de la OMEP es esencial para el trabajo de defensa de los derechos humanos. Este año, en mi trabajo como coordinadora, participé en la preparación de un documento para la ruta para la defensa de los derechos. Ellos se consideran aliados críticos que nos ayudan a llevar a cabo su compromiso de llevar una educación global y transformadora para la educación 2030 y sus metas de educación. Las organizaciones de sociedad civil
llevan una visión holística que transforman a las sociedades en pos de la sostenibilidad y la humanidad. Desde una perspectiva histórica, es importante saber que los representantes de OMEP participan activamente en el trabajo de llevar a cabo la Convención de los Derechos Unidos, de los Derechos del Niño, coordinada por UNICEF, así como en el punto de la realización de los derechos del niño. During the years of 2013, 14, and 15, En 2013, 14 y 15, OMEP desarrolló una serie de acciones para que la AEPI se considerara en la Agenda 2030, logrando por primera vez la incorporación de la AEPI en la meta 4.2, para asegurar que todas las niñas y niños tengan un acceso a la educación preprimaria para poder estar listos para la educación primaria. OMEP también llegó a que la educación sea considerada en otras metas para que haya una realización integral de todos los derechos del niño. Pero el desafío no es solo tener una agenda para la AEPI, sino el desafío es que la Agenda 2030 se lleve a cabo. Como saben, la pandemia fue una crisis humanitaria que acentuó muchas desigualdades y ha afectado a la primera infancia, lo cual causó un gran sufrimiento. Antes del COVID, ya era difícil hacer visibles los derechos del niño, y esto se agravó con el confinamiento, el cierre de las instituciones y, por supuesto, la crisis económica. La vulnerabilidad de los niños viviendo en la pobreza, con alguna en asilos, los niños indígenas o de minorías étnicas, también se agravó. También se vio un incremento en la violencia doméstica y abuso. Por eso, OMEP también participa en las acciones de seguimiento y monitoreo del cumplimiento con la Agenda 2030. En un nivel global, trabajamos con el sistema de las Naciones Unidas, con un grupo de representadoras en Nueva York, en Ginebra, en UNESCO París y en la CCONG. Los temas que se trataron fueron varios: refugiados, la lucha contra el racismo, los derechos de la mujer, la educación para el desarrollo sostenible, el derecho al juego, a la alfabetización, entre otros. En el último año y medio, OMEP participó en el futuro de la educación de UNESCO. Las reuniones que se organizaron en UNESCO fueron para el planeamiento a mediano plazo para 2022 a 2029. Trabajamos en una alianza global para la AEPI, que va a catalizar una colaboración entre partes interesadas en los niveles globales y locales para promover los derechos del niño.
en el grupo de trabajo que participamos, tiene 5 estrategias. OMEP, dentro de la estrategia número 5, promovió una declaración de una década dedicada a los derechos del niño. Por último, quería destacar la participación de OMEP en el foro de alto nivel político que se desarrolla en julio de cada año para monitorear el progreso de la Agenda 2030. Representando a OMEP como presidenta mundial, participé en la redacción de los documentos con otras organizaciones de la sociedad civil. En un nivel regional, OMEP participó en actividades de UNESCO y UNICEF y otras agencias. En un nivel regional y global, una estrategia clave fue la promoción de sinergias y alianzas con redes de educación y con organizaciones de la sociedad civil internacionales. Mantenemos alianzas con CLADE, con la Campaña Global para la Educación, Eurochild, EdHeroes Fundación, la de Peace Consortium de la primera infancia, entre otras. En el nivel nacional, es importante destacar que OMEP tiene comités nacionales en 66 países en 5 regiones. Esto potencia la protección de los derechos del niño ante muchos gobiernos. Muchos comités participan en la redacción de leyes, en la definición de políticas de AEPI y en la definición de guías y planificaciones para la primera infancia. Muchos participan en la capacitación de docentes. En un nivel nacional y local, tratamos los programas y priorizamos la articulación de las comunidades para defender a los grupos más marginalizados, para que estén tenidos en cuenta en las políticas públicas. Para concluir, sabemos que los niños pequeños suelen ser dejados de lado en las políticas públicas y que esto empeoró en periodos de crisis como el que estamos atravesando con la pandemia del COVID-19. Los gobiernos están dejando atrás sus compromisos con la primera infancia y reduciendo sus presupuestos para la educación primaria y secundaria. Están invirtiendo en tecnología para apoyar en la educación virtual. Estamos trabajando para la defensa de la educación igualitaria y de calidad como prioridad para la recuperación de la pandemia. Tenemos un desafío enorme porque los niños que tienen desventajas tienen menos posibilidades de acceder a a una educación de calidad. La educación inclusiva es muy importante, ya que hay muchos niños que no tienen acceso a una educación
previo a su primer año de primario. En muchos países del mundo, los gobiernos no pueden cumplir su compromiso de garantizar un año de escuela antes del primer año de primaria. La oferta privada suele ser más fuerte, pero solo los niños que tienen familias con posibilidades económicas pueden acceder a esto. Entonces, el acceso a una AEPI de calidad tiene que ser, es en este momento un derecho de pocos y no de todos. OMEP está trabajando para financiar, para el financiamiento y la intersectorialidad, apelando a los gobiernos, incluyendo todas las diversidades, para hacer estos derechos visibles. Esto no es posible sin la participación y la contribución de la sociedad civil en este debate colectivo. Sigamos trabajando juntos con una perspectiva de derechos humanos y con nuestro compromiso para la Agenda 2030 y la guía de los derechos del niño. Muchas gracias a todos. Pasaremos ahora a hablar, pasar a hablar a Giovanna. Muchas gracias, pueden oírme bien. Bueno, buenos días a todos. Es un gran honor estar aquí con ustedes hoy y que me permitan participar en un seminario tan interesante. Tengo muchos amigos y colegas. Muchas gracias a Mercedes y al equipo de OMEP por esta oportunidad. Tuvimos el privilegio de trabajar juntos. Consideramos esto nuestra red hermana con nuestros trabajos de incidencia, así que es un gran placer poder participar. Para aquellos que no conocen a CLADE, es una red civil presente en 18 países en la región de Latinoamérica y trabajos desde los trabajos de responsabilidad preescolar. La EPI tiene un lugar importante desde el punto de vista de la incidencia. Es una gran oportunidad poder compartir algunas de nuestras estrategias y reflexiones sobre este tema. Básicamente nos dieron enseñanzas en los últimos años junto a nuestros miembros y colegas. El primer punto tiene que ver con políticas legales. Sabemos que hay muchos desafíos con respecto a la incidencia de por la primera infancia, y es promover los derechos del niño e impulsar distintas medidas a nivel local y a nivel internacional. Como también promover los derechos del niño es algo muy complejo, es algo desafiante, pero sin embargo todas las medidas y acciones deben tener un sustento legal con respecto a los derechos del niño. Sigue siendo importante con respecto a observaciones generales. Y un paso clave desde nuestro punto de vista es tener en cuenta no solo el contenido, sino tener un punto de vista desde los derechos.
Y esta es una parte muy importante, pero no la única. Y esto también tiene que ver con tener un análisis de un escenario en común. Consideramos que otro punto importante para poder continuar con el trabajo de incidencia es tener esfuerzos juntos en distintos contextos desafiantes. Un ejercicio que estuvimos haciendo conjunto con OMEP es preguntarnos dónde estamos, la imagen de nuestros tiempos, aquí en nuestra región, en Latinoamérica y el Caribe, con los trabajos de AEPI. Esto no es una realidad para muchos sectores, hay mucha desventaja en algunos sectores con respecto a políticas, falta de coordinación, falta de financiamiento y entre otros. Además, la combinación de políticas austeras y los efectos de la pandemia con esto se hizo un problema más grande. También debemos entonces preguntarnos quién se está quedando atrás para poder sobrellevar todo esto, problemas de género, desventajas, estados de migraciones y entre otros que conocemos. Tenemos en cuenta esto en nuestros trabajos de incidencia por la primera infancia. Y también nos dimos cuenta que es importante tener un consenso general de cuál es el propósito de la AEPI y por qué AEPI queremos abogar. Estuvimos trabajando con Peter Moas, con el profesor, y nos dimos cuenta que en todos los cuentas que en muchos países es una prioridad política, pero en otros no es posible lograr el desarrollo económico, y en otros necesitan más capital humano y tienen problemas con esto. Así que el debate yace en qué funciona para este propósito. Sin embargo, desde nuestra parte, la EPI en algunas partes se está quedando atrás. Lo que sí es próspero decir y poder celebrar es Bounder for Educators, que lo encontramos como una herramienta para promover pensamiento crítico, cambiar la realidad, generar acción y poder tener esperanza. Y en este sentido hay muchas preguntas para preguntarse con respecto a la EPI, con el rol de los educadores, el lugar de las familias, valores fundamentales, el derecho al juego, cooperación, entre otros. Y es claro que nuestro trabajo de incidencia no solamente son marcos de política, sino también cambiar en la forma en que se percibe la EPI. Esto involucra el diálogo, tener una buena narrativa. Sabemos que no podemos hacer esto sin campañas de concientización, campañas de networking. Bien, pasando al siguiente punto, es importante considerar que esto también tiene que ver con el mapeo de los que producen AEPI y poder agrandar este tema. Y que, los habitantes participen de estas políticas y que pueda ser monitoreado. Esto es de lo que
percibimos de nivel local a nivel internacional y que hayan derecho a participar. Lo que es importante, esto es importante porque el resultado porque los alumnos y maestros deben tener estos derechos y en estos tiempos de flaqueza política nos damos cuenta que no somos parte de la discusión, sino que hay muchas comunidades que no hacen llegar sus voces y al final del día los estudiantes son reprimidos por protestar por sus derechos y no tenemos opción que hacer que se escuchen. Y según mi última reflexión, tiene que ver con nuestras posibilidades. Puse a prueba algunos desafíos de nuestros trabajos de incidencia, pero también me gustaría compartir que nos invitemos, que seamos parte de este proceso global que es el trabajo de incidencia por la primera infancia. Estamos en una posición única de conectar con trabajo de incidencia global y nacional. Tenemos que ser conscientes de ello. Que esto pueda conectarse a nivel local cuando hacemos trabajos de incidencia a nivel global. Nos podemos conectar a nivel global y creo que es algo único. Uno no es más importante que el otro. Tal vez es el trabajo más importante. Podemos lograr lo que es imposible cuando trabajamos juntos. Este es un punto fundamental para nosotros. Y conectado al otro, que es la capacidad de crear alianzas más fuertes. Puede ser complicado a veces, pero cada uno puede jugar un rol distinto con respecto a educadores, universidades, asociaciones y entre otros. Y estas alianzas incluyen otros campos de derechos humanos, de protección, nutrición, como promover, y me gustaría resaltar este punto porque es algo que estuvimos haciendo permanentemente con OMEP en nuestra promoción de la EPI aquí en la región y a nivel internacional. Estamos en una posición importante para reconectar políticas y esto no es un detalle, es algo crucial para nosotros. Y porque somos un network, un trabajo de red, de educadores que saben muy bien su trabajo, podemos llevar a esto. Y esta debe ser la base de nuestro movimiento de trabajo de incidencia. Y para terminar con esta finalización, me gustaría decir que en tiempos de múltiples crisis, un enfoque con respecto a la EPI depende mucho de una sociedad civil activa. Las redes y organizaciones en defensa de los derechos del niño pueden trabajar juntos y que reúnan sus esfuerzos a nivel global y nivel local para poder ayudar a todos los niños que se están quedando atrás. Muchas gracias, Joana.
monitoring early childhood care and education through the La siguiente oradora hablará del monitoreo Can you hear me? de los Can you all derechos see del my niño. slide? Yes, thank you. Good afternoon, friends. Good morning. Buenas tardes a todos, buenos días. Good morning and good afternoon, friends. I'm glad to be part of this formal Estoy muy feliz de estar participando en esta serie, especially Mercedes and the leadership team en especial bajo el liderazgo de este grupo, para compartir mi visión sobre la AEPI. My presentation on the Mi important presentación adapting human rights framework in monitoring eh, early childhood tiene que care ver con la adopción de some key aspects una- and key de un features marco para la AEPI ECCE y with y algunos puntos importantes para el monitoreo de la AEPI. Primero voy a hablar de unos desafíos claves. Como todos sabemos, la debilidad, como mencionó Mercedes, de las comunidades son los niños que viven en situaciones vulnerables y no tienen acceso igual a la AEPI. Hay muchos niños que no reciben educación preprimaria. Estas desigualdades se hicieron mayores con la pandemia del COVID-19. Hay alrededor de 155 millones de niños afectados por este problema y, sin embargo, la AEPI no es una prioridad en muchos países. Todos sabemos del estado del financiamiento, que es uno de los problemas principales. UNICEF dice que alrededor del 40% de los países lleva menos del 2% de su presupuesto a la AEPI. Además, la AEPI no es un derecho explícito ni en leyes nacionales ni en internacionales. Solo 63 países han adoptado la educación primaria y solo 51 la educación preprimaria. Y de Although ECC has gained momentum and is included in many as one of the important targets in the Sustainable Development Goals and some education reports, it is not algunos important education debates and researchers. algunos educadores, algunos informes de educación informan que hay muchas instituciones que no ponen a la EPI como una prioridad. Si queremos incidir para cambiar estas realidades, necesitamos el compromiso de todas las partes interesadas, las organizaciones de la sociedad civil, educadores, entre otros. Esto implica hacer evaluaciones regulares de la política pública, presupuestos y la negligencia a los derechos en todos los niveles. Este trabajo de monitoreo es muy importante y creemos en el impacto en el cambio para la vida de los niños. ¿Por qué necesitamos un marco de derechos humanos para monitorear la EPI? Los derechos humanos reconoce a los niños como seres que tienen derechos
Y el comentario general del Comité de los Derechos del Niño los reconoce a la Convención de los Derechos del Niño, que tiene que ser aplicada en una forma holística. Por otro lado, necesitamos hacer hincapié en una AEPI que sea asequible, accesible y de calidad para todos. Por último, tenemos que mejorar la participación y la igualdad para lograr un cambio y un impacto sostenible. Para esta presentación, querría subrayar los 4 puntos más importantes, que son los indicadores de derechos humanos, los desafíos que tenemos y cómo tendría que ser basado en el interés por el niño, la desagregación de los datos, la participación que sea centrada en la comunidad y una alianza para una construcción de redes a nivel nacional y global. Quisiera enfatizar estos puntos desde el punto de vista del monitoreo de la EPI. La tarea del monitoreo es desarrollar indicadores de derechos humanos para hacer el impacto más eficiente. Va a empoderar a los tenedores de derechos y a sus defensores, provee un análisis concreto de la situación, ayuda a identificar los puntos que tienen que ser abordados, ayuda a monitorear las políticas públicas, la implementación política. Las legislaciones tienen que ser inclusivas, tienen que abordar la pedagogía y la currícula de la EPI y tiene que incluir a actores no gubernamentales para abordar los indicadores. Tienen que ser partidos en las áreas competentes. El segundo punto es la desagregación de los datos y llama a los gobiernos a no dejar a nadie atrás. Por eso es muy importante llevar a nivel local a los ODS para asegurar un acceso igualitario para todos. Por ejemplo, un país puede tener un buen nivel de AEPI, pero quizás los niños no tengan un acceso igualitario por diversas razones, por ejemplo, diferencias culturales o de idioma, o quizás la no inclusión de la AEPI en políticas migratorias. Por otro lado, puede haber un bajo nivel de AEPI en otro país, pero que el compromiso sea alto. Uno tiene que incluir en los indicadores distintos niveles de vulnerabilidad. Nuestro trabajo cubre distintas vulnerabilidades por diversos factores como cambio climático, violencia, etc.
Esto nos va a ayudar a definir cuáles son los desafíos y cómo abordarlos de manera más clara. No podemos llevar un análisis estándar para poder tener en cuenta todos estos factores de vulnerabilidad, ya que estos puntos no se suelen incluir en la mayoría de los debates globales. Por eso necesitamos un marco de derechos humanos que tengan en cuenta las vulnerabilidades de cada región y de cada país, y que incluyan los distintos tipos de vulnerabilidades y el aspecto intersectorial. También quería hablar de la participación de la comunidad y que la comunidad esté en el centro. De nuevo, tenemos que llevar a un nivel local a los ODS e incluir a la participación de la comunidad, incluyendo la planificación y el monitoreo de los datos. Es muy importante tener una perspectiva de AEPI y cuál es su rol en promover la igualdad de género. En India, por ejemplo, tenemos el personal de AEPI que no está monitoreado por los miembros de la comunidad. En este sentido, una madre que conoce a su hijo va a poder saber cuáles son las soluciones que necesita de una manera más eficiente que los legisladores. Otro punto es tener principios fuertes de empoderamiento, inclusión, justicia social y acciones colectivas. Para tener un impacto real, tenemos que monitorear los datos a distintos niveles, a nivel local, nacional e internacional. A nivel local, tenemos que monitorear las distintas realidades. Como mencioné, la AEPI no se reconoce a nivel global. Además, no hay un acceso igualitario ni una estrategia real. Necesitamos datos que soliciten un estándar de derechos humanos para poder hacer las políticas y las leyes nacionales más fuertes y que eso a su vez lleven unas políticas globales más fuertes. Para concluir, la AEPI es una de las áreas más dejadas de lado y requiere un monitoreo e incidencia constante. El monitoreo es un proceso continuo y no es una acción por sí sola, sino que es una herramienta para lograr incidencia, es un punto de partida, pero no es suficiente. Necesitamos incluir iniciativas globales. Muchas gracias a todos y esperamos seguir colaborando juntos en el futuro para llevar a las iniciativas de políticas de la AEPI más adelante. Muchas gracias a todos.
Ahora Seguimos. vamos a proceder al debate. Tengo la primera pregunta para Giovanna. Bien, ¿cuáles son los primeros? Uno de los desafíos relacionados. Bien, ¿me escuchan? Muchas gracias. Perdón, vamos a hablar del financiamiento en la EPI en esta región para monitorear Porque algunas veces el ministro de Educación, los ministerios no tienen suficiente presupuesto, pero si ven otros ministerios capaz sí tienen suficiente presupuesto, así que hay que tener esto en cuenta. Otro problema relacionado a esto no es solamente tener suficientes recursos, sino ahorrarse, ¿no? Esto también es importante desde nuestro punto de vista. Desde estos puntos, de estos movimientos, es trabajar, no solamente entender, sino también calcular y en qué contexto, obviamente, es suficiente o será suficiente considerar la cantidad de estudiantes, materiales, entrenamiento de docentes. Todos estos son aspectos importantes y estas cantidades son la cantidad de recursos que debemos destinar, no el dinero de los ministerios, sino también desde los parlamentos como un factor importante cuando hablamos del presupuesto. Sí, Su, no te escuchamos. Bien, muchas gracias por aclararnos la pregunta. Ahora, pregunta para Rayumari. ¿Cuáles son los problemas de la EPI que requieren atención urgente para las acciones globales? Bien, muchas gracias, Su. Creo que todos los problemas que di en mi presentación son importantes, sin embargo, lo llevaría a dos puntos principales. Uno, en fortalecer los marcos a nivel internacional y nacional, y segundo, en la inversión pública para la EPI. Creo que esto va a ser posible para poder resolver otros temas que si no son los principales que deben abogarse inmediatamente. Esto cuando se trata de inversión pública y la infraestructura puede ser mejorada. Uno puede contratar personal y también en sentido de otros servicios. Creo que esto es importante, especialmente a nivel internacional. Tenemos que hacer énfasis en reconocer a EPI como un derecho para una EPI obligatoria que se garantice para todos los niños. Es lo que es importante resaltar. Bien, pregunta final para Mercedes. Usted ha mencionado el documento sobre el papel de las organizaciones de la sociedad civil en 2050, de la consulta colectiva de la ONG de la UNESCO sobre la educación 2030. ¿Cuáles serían las propuestas más importantes para el trabajo de incidencia política para la EPI? El CC de la CCONG ha elaborado 9 recomendaciones para orientar y apoyar a las OSC y socios hacia la configuración de un futuro sostenible.
Como portadores de la diversidad, la OSC, la inclusión y el pensamiento colectivo deben fortalecer su papel. Debemos esforzarnos por estar plenamente incluidos en la toma de decisiones en las instituciones nacionales, regionales y globales. Debemos ser activos en la construcción de normativas inclusivas, en educación y formar profesionales expertos para proporcionar una reflexión analítica, crítica y un marco de desarrollo centrado en el ser humano. También debemos con cooperación, asociación y promoción conjunta, fortalecerlos entre otras ONG y otros actores públicos y privados a nivel nacional e internacional. Las organizaciones de la sociedad civil deben reforzar su participación y capacidad en recopilación de datos. Como dijeron, es importante el seguimiento y la investigación, tanto para informar la toma de decisiones como para contribuir al desarrollo de la educación y de cumplir los derechos. Y finalmente debemos continuar apoyando el desarrollo de la libertad de pensamiento crítico a nivel comunitario para fomentar ciudadanos activos y empoderados con habilidades relevantes para el presente y para el futuro. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos por responder todas estas preguntas. La OMEP va a continuar trabajando en las reuniones, en las regiones y trabajos de networking, así que vamos a seguir en contacto y para terminar, me gustaría darles gracias a los oradores y a todos aquellos que participaron. Estas transmisiones van a continuar en OMEP TV. El video va a estar disponible en distintos idiomas. Así que para aquellos que no pudieron estar, los invito a que se nos unan. Nos vemos en la próxima serie de seminarios OMEP 2021-2022. Nos vemos, muchas gracias a todos.